Soy Víctor Fernández del Servicio de Seguridad de los Profesionales y la intención de esta pequeña videosesión formativa es que podáis de primera mano conocer cómo hay que actuar ante una situación de emergencia. Lo que conocemos como planes de autoprotección o planes de emergencia en centros sanitarios, sobre todo los centros de salud y unidades básicas, son documentos de obligado cumplimiento y que están redactados conforme a normas, pero evidentemente lo importante es que vosotros lo conozcáis y que sepáis cómo actuar, qué hay que hacer y muchas veces qué no hay que hacer en caso de una situación de emergencia. Por lo tanto, me dispongo a explicaros brevemente lo más importante y espero que podáis profundizar pues, en otras formaciones prácticas y mediante la práctica o ejercicios de evacuación o simulacros. Veréis, como introducción os diré que todo está regulado en una serie de normativas a nivel nacional, a nivel autonómica, norma básica de autoprotección de los centros, el decreto 8 del 2004 de Baleares, de desarrollo de la ley de ordenación de emergencias, etcétera, que hay que cumplir. No es algo que nos inventemos, es algo que está muy regulado. Incluso el artículo 20 de la ley de prevención de riesgos laborales habla de medidas de emergencia y de primeros auxilios. Por tanto, es algo que tenemos que tener a disposición, pero como digo y recalco, lo importante es que los profesionales conozcan cuáles son las pautas principales para poder actuar en caso de emergencia. Hay mucho lío, a veces se habla de plan de catástrofes, planes de emergencia, planes de autoprotección, se suele confundir. Una aclaración muy rápida, plan de catástrofes va por un lado, habla de catástrofes externas, y cuando se refiere a emergencias internas del centro de trabajo hablamos de plan de emergencia o más correctamente cuando es el documento de gran envergadura se llama plan de autoprotección, ¿vale? Cualquier otro centro más pequeño como una unidad básica o como una zona donde no haya tantas plantas o tantas consultas estaríamos hablando de unas medidas de emergencia, que es como un plan de emergencia pero más básico. Al final las pautas suelen ser las mismas, pautas de actuación y pautas de alarma o aviso a otros componentes o compañeros para que nos ayuden. En definitiva, un plan de emergencia lo que trata es de gestionar el tiempo siempre va en nuestra contra, todo el tiempo que tardemos en reaccionar y en poder avisar y en su caso evacuar si fuera necesario, pues siempre va a ir en nuestra contra. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es reaccionar y las consecuencias de, imaginaos un posible incendio, pues se multiplican con ese tiempo. Además, el objetivo principal, como podéis adivinar, no es otro que salvar vidas, principalmente la nuestra y la de los usuarios, evidentemente, del centro sanitario. Después, salvar medios, todo lo que queráis, pero primero salvar vidas, ¿de acuerdo? Podemos clasificar las emergencias en varios tipos, diurnas, nocturnas y también en función de la envergadura, en conato de incendio, en emergencia parcial, emergencia general, etc. Hay una serie de clasificaciones. Lo importante es saber que una emergencia no nos va a avisar, no nos va a decir si va a ocurrir mañana o pasado mañana, la semana que viene, por la mañana, por la tarde, por la noche. Imaginad la situación cómo varía en el turno de mañana, el de tarde o en un centro de salud donde haya un SWAP o un personal que esté trabajando por la noche. Evidentemente cada situación requiere una actuación, aunque las pautas van a ser muy parecidas. Mirad qué posibles situaciones de emergencia podemos tener. Amenazas de bomba, terremotos, incendios, inundaciones, depende ya de lo que se trabaje en el centro, pues si hay productos químicos, etc. Hay un montón de situaciones de emergencia, evidentemente en el documento que os he comentado antes que oficial está evaluado el riesgo de que suceda cada una de ellas y como podéis imaginar no estamos en una industria petroquímica ni en un sector industrial de grave riesgo, sino que estamos en un sector sanitario en el que es verdad que se trabaja pues, con ciertos equipos y ciertas instalaciones, pero no llega a ser un grado de peligro que pase del riesgo bajo medio, es decir, sobre todo en incendio, que es lo que más probabilidad dentro de todas estas situaciones y dentro de la probabilidad baja general se pudiera producir, ¿vale? Bien, os hablaré un poquito de algunas de ellas, pero muy brevemente, ¿vale? Porque pues hay algunas que están incluso reguladas a nivel autonómico. Hay un plan territorial de Baleares, Platerval, de
protección civil para situaciones de emergencia general, como se han dado algunas veces en las islas, ¿no? De inundaciones, de cat de fibló, fuertes vientos, tornados, llamadlo como queráis, de incluso algún terremoto históricamente, pero muy breve, y alguna otra situación de contaminación marina, etcétera, ¿no? Estos son los que desarrolla el Platerval, el incendios forestales, Infoval, el terremoto, Geoval, mercancías peligrosas, contaminación marina, fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones. Todo eso tiene una serie de actuaciones a nivel autonómico por parte de Protección Civil. ¿Por qué os cuento esto? Porque puede ser que a veces la emergencia provenga del exterior y nos dé un aviso al centro. Imaginaos que, por ejemplo, hay un tornado exterior, hay una situación de fuertes vientos y nos avisan en el centro de que hay que permanecer dentro, ¿vale? Todo esto lo vamos a diferenciar, lo vamos a ver luego, evacuación o confinamiento, siempre hay que sopesar eso. ¿Qué haríamos en una situación de terremoto? Este es el mapa de información sísmica de Baleares y hay diferentes zonas y diferentes grados de posibilidad de que se produzca un terremoto. Evidentemente no estamos en México, ni en Indonesia, ni en según qué zonas del mundo donde se pueden producir situaciones con más frecuencia. Aquí, aparte de no ser en teoría, muy violentas, sí que se podría producir alguna vez. En caso de terremoto, la secuencia de actuaciones son muy claras y muy breves. Depende de la secuencia, si es muy rápido no nos dará tiempo a salir. Si fuera lento, de menos a más, los temblores nos daría tiempo a salir al exterior y alejarnos de cornisas, árboles o zonas donde pudieran caerse objetos, y siempre teniendo en cuenta que no hubiera una construcción bajo rasante, ¿vale? Para que no nos hundiéramos. Si no nos da tiempo a salir, pues como los niños les dicen en el colegio, es una cosa parecida. Lamentablemente, pues hay que permanecer en el interior del edificio. Si empezamos a temblar, el edificio empezarán a caer pues las luminarias, las estanterías, todo lo que haya alrededor. Por lo tanto, hay que protegerse o bien debajo de una mesa o en una esquina de la habitación o debajo del dintel de una puerta o en zonas estructurales que puedan ser más resistentes, donde haya una columna, cerca de la columna. Esas son las opciones más seguras dentro de que se produzca esa situación y nos viéramos inmersos, ¿vale? Son breves consejos, no estamos, como digo, en una zona en la que suele pasar y no tenemos mucha cultura. En otras zonas geográficas del mundo sí que hay incluso habitaciones especialmente protegidas, dirigidas a prevenir esas situaciones, o blindadas, en las que se dirige la gente para poder protegerse, pero son 4 normas básicas que conviene conocer. En el caso de inundaciones han ocurrido históricamente. Es muy difícil que dentro de un centro ocurriese la inundación, es más que fuera exterior y que nos afectara. Si tiene plantas superiores, evidentemente podemos subir a plantas superiores, ¿vale? En el caso de fuertes vientos, lo he comentado antes, en ese caso hay que alejarse de las ventanas y permanecer con las ventanas cerradas, evidentemente, alejado de las mismas, por si hay proyección de objetos desde fuera que rompan algún cristal y podamos tener algún percance. Incluso nos podemos complicar todo lo que queramos, ¿eh? No estamos en Estados Unidos, según qué zonas en las que se puedan producir con más frecuencia algún tipo de ataque terrorista, etcétera, pero las instrucciones del Ministerio del Interior son claras. Si nos encontramos en una situación, ante tal situación, correr, esconderse y llamar. Es que no hay mucho más que podamos hacer. Si es una amenaza de bomba, llamar a la policía, que decidirá si es una amenaza fidedigna o no. Y en caso de un centro de salud, pues el jefe de emergencia decidirá si hay que evacuar o no preventivamente hasta que la policía evalúe. Igual con paquete sospechoso, ¿vale? No quiero tampoco preocupar a nadie, no se han dado situaciones de estas, pero bueno, conviene por lo menos tener un conocimiento básico. Me he referido a evacuación o confinamiento. Este es el primer dilema. Tenemos un plan de emergencia general con muchas medidas, con muchos planos, etcétera, pero lo que tenemos que saber diferenciar en primer lugar es si el peligro está dentro y hay que evacuar, o el peligro viene de fuera y hay que confinarse.
Lo que he estado explicando hasta ahora del plan territorial, de los vientos, del terremoto en algunos casos, etcétera, era el confinamiento interior, ¿vale? Para estar seguros. Ahora, cuando se produzca, por ejemplo, un incendio, lo que habrá que hacer para estar seguros, si se ha producido dentro de las instalaciones, sería evacuar, ¿vale? Esa es la evacuación. La evacuación, si no se explica nada, evidentemente cada uno la hará como pueda y por donde pueda, y por el camino se le olvidará a lo mejor hacer algunas actuaciones de intentar sofocar o apagar el incendio, de intentar avisar a alguien, etcétera. De eso se trata, de tener un poco mecanizados 4 cosas para poder actuar en caso de...